Damos gracias a Dios nuevamente por esta maravillosa oportunidad y quizá mi saludo sea repetitivo y lo que estoy diciendo, pero eh, mientras viva seguiré utilizando estas frases porque tengo grande agradecimiento con el Señor. Si todavía estoy vivo es porque Dios ha sido grande, Dios ha sido misericordioso y en todo lo que hago le doy gracias al Señor. En esta oportunidad porque me permite llegar hacia usted y que usted finalmente me deje entrar a su hogar, a su trabajo, a su vehículo, al lugar donde usted está escuchando este mensaje y poniendo atención a la palabra del Señor. Aprovechando esta oportunidad, quiero compartir con los oyentes. Tengo este librito. Es una serie de libros que son 25 libros y este libro es el número 1. Son libros que el Señor me ha permitido escribir y son libros de enseñanza. Eh, y en esta oportunidad quiero enviarle a usted la noticia que este libro queremos regalárselo a usted. Tiene un costo, no vamos a decir que no tiene un costo, no, tiene un costo, pero Dios ha puesto en nuestro corazón que este libro usted lo pueda adquirir. Muy bien, ¿cómo podemos adquirir este librito? Yo le voy a dar una dirección, usted mismo puede llamarme al teléfono que usted, al número telefónico que usted ya tiene, por las diferentes vías, comunicarse conmigo, me puede dar su nombre, yo voy a estar dando la dirección a donde usted puede llegar a recogerlo el día sábado. El día sábado a partir de las 8 de la mañana para las 12 habrá una persona con una serie de estos libritos ahí para todas aquellas personas que puedan llegar y que estén interesadas. No tiene ningún costo. Aún hasta por esto Cristo ya pagó el precio. Esto no califica para los miembros de nuestra congregación. Esto califica para todos aquellos que quieren conocer del Señor Jesucristo, quieren indagarse más, que no son personas que se congregan con nosotros, porque las personas que se congregan con nosotros han tenido la oportunidad de adquirir este libro, pero realmente pienso que les ha interesado muy poco. Pero si usted tiene interés, no estamos promocionando ni nuestra congregación, nuestra iglesia, aunque no es nuestra, sino del Señor Jesucristo, sino que lo que queremos es llegar hacia usted y que usted pueda tener algo que le ayude en su vida espiritual. Cualquier información que no haya quedado clara respecto a este librito, pues entonces usted me va a hacer el favor de mandarme una notita, llamarnos y nosotros le vamos a dar mayor información. Así que vamos este librito se llama El Plan de Dios y adentro tiene, permítame, 12 temas muy interesantes para su vida espiritual. Así que vamos a orar por sus peticiones y vamos a orar por sus necesidades. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias en esta hora, en este momento, en este día, porque me permites hablar de tu palabra, Señor. Es un día que lo más lindo que me ha pasado es poder hablar de tu palabra. Señor, pero yo quiero rogarte por aquellos que en este momento están pasando aflicción, por aquellos que están pasando tribulación, por aquellos que tienen temores, por aquellos que están angustiados, por aquellos que tienen escasez, Señor. Tú eres un Dios proveedor, tú eres un Dios de misericordia, tú eres un Dios maravilloso, Señor, que no rechaza al que acude a ti. En el nombre de Jesús te ruego y tomo las peticiones de mis hermanos que han llamado y que confían, Señor, en la oración, que es platicar contigo. Y en este momento nosotros hablamos contigo y tú abres la línea, Señor, de comunicación para escucharnos y pronto vendrá la respuesta. Permítenos hablar, Señor, con gracia, con sazón de tu palabra en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Lo pedimos y lo creemos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.
Seguiremos predicando sobre el libro de Jonás. Ya usted lo tiene identificado, es un libro pequeño que tiene 4 capítulos y que a veces nos cuesta encontrarlo en la Biblia. Jonás, después de haber sido tratado, acuérdese que era un profeta de Dios, y si los profetas de Dios a veces son desobedientes, como que no hacen caso a lo que Dios les está enviando, entonces Dios va a entrar en una situación de un trato con estas personas. Este hombre fue tratado también y ante la aflicción, ¿usted se ha sentido afligido? Usted se ha sentido desesperado, usted ha estado enfermo, usted ha estado en una posición que realmente no haya que hacer. A veces uno habla y a veces habla de más. ¿Por qué le digo que a veces habla de más? Porque muchas veces le prometemos cosas a Dios, pero Dios no puede ser burlado. Y entonces Jonás habla acá, quiero retomar en el capítulo número 2, en el versículo 9, Jonás viene y le dice al Señor, esto ya lo tomamos, esto es un refrescamiento, mas yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Vaya, Jonás vivía en una dispensación diferente a la de nosotros. Acuérdese que ellos tenían que hacer holocaustos, ellos tenían que sacrificar víctimas como corderos, como palomitas y una serie de animales que Dios había establecido para llegarse a Él. Gracias a Dios, nosotros ahora ya no tenemos que sacrificar ninguna víctima, ni tampoco hacer nosotros un sacrificio, porque el sacrificio perfecto y único sacrificio que recibe el Dios del cielo ya lo hizo una persona maravillosa que se llama Jesús. Y luego Jesús fue elevado y fue ungido y entonces llegó a ser el Señor Jesucristo. Y entonces Cristo Jesús vino a ser ya nosotros. Por eso es que ya no podemos hacer penitencias, ya no podemos hacer sacrificios, porque el sacrificio perfecto ya lo hizo el Señor. Llega un día el Señor y dice, miren, guárdense sus corderos, guárdense sus ofrendas. Ya no quiero yo más ofrendas, ya no quiero yo más corderos, ya no quiero nada de eso, porque se había vuelto algo corriente que el hombre utilizaba ya por costumbre, como hoy. A veces nosotros utilizamos el ir a la congregación por costumbre, porque es domingo, porque ese es el día que más acostumbramos a reunirnos. No, Dios lo que quiere es una relación de intimidad, una relación de afecto para con nosotros. Y entonces, oiga lo que dice Jonás, mas yo con voz de acción de gracias, agradeciendo, te ofreceré sacrificios, porque cuando estamos en problemas, prometemos muchas cosas. Le prometemos al Señor. Yo le daba un ejemplo de uno que estaba en la cárcel, que prometió que iba a cambiar y todo esto, como muchas personas solemos, me voy a meter yo en ese paquete, solemos prometer, pero a veces se nos olvida y no cumplimos. Por eso no se nos debe de olvidar nunca que en el Evangelio usted está no porque lo merece. Usted no merece nada, ni yo tampoco. No se ofenda conmigo, y si se ofende, pues yo no tengo mucho problema, porque eso es, la connotación de la Biblia muchas veces es ofensiva, porque al pecador le llama pecador, porque al homosexual le llama homosexual, y al que se toma los tragos le llama borracho, no le llama una persona de la sociedad que sabe tomar, ¿no? Eso, así es la palabra de enfática. Entonces viene Jonás y dice, yo con voz de acción de gracias, ¿qué está diciendo? Voy a proclamar y voy a hablar y voy a decir grandes cosas ha hecho el Señor. Además te ofreceré
sacrificios. Él, como estaba en otro pacto, que era el pacto de la ley, tenía que ofrecer sacrificios. Nosotros ya no tenemos que ofrecer sacrificios, solamente como somos gente agradecida, y yo considero que usted es gente agradecida, entonces nosotros no cantamos porque ya empezó el de la alabanza, nosotros no predicamos porque hoy me toca, porque soy pastor, porque soy apóstol. No, mire, no predicamos porque tengamos un rango, predicamos porque estamos agradecidos con el Señor y queremos contarle al mundo y a la humanidad lo que Dios ha hecho con nosotros y no podemos callar lo que hemos visto, lo que hemos oído y voy a agregar algo, y lo que hemos vivido. Por eso no hablamos de otras personas, sino hablamos de sí mismos, de quiénes éramos nosotros, de cómo estábamos. Y entonces ahora está ofreciendo que estaba en una situación de muerte. Te voy a ofrecer, te voy a dar, te ofreceré sacrificios. Oiga, y lo que prometí, pagaré. ¿Le ha prometido algo usted al Señor? Ni nos conocemos, ni nos vemos. Pero si usted le ha prometido algo al Señor, el Señor le está hablando, no le está reclamando. ¿Qué puede necesitar de usted el Señor y de mí? Alabanza. Tiene ángeles que lo hacen mejor que nosotros. Aunque los de la alabanza se quieran llevar los créditos. No. Predicar. Si el Señor tiene quien lo predique. Al Señor no le hace falta absolutamente nada. Y entonces lo que prometí, pagaré. Mire, la salvación es del Señor. ¿Cómo cambia uno cuando las circunstancias están cambiando en la vida de uno y lo embargan a uno? ¿Cómo cambia la vida del individuo cuando estamos nosotros en una situación realmente desesperante, en una situación que no podemos nosotros resolver? Prometemos cosas, prometemos situaciones que vamos a cumplir y entonces... Porque esa es la naturaleza del hombre, la naturaleza humana, ofrecer. Mire, ¿cuál es el ofrecimiento de los necios? El ofrecimiento de los necios es que dicen cosas y no cumplen. Por eso la palabra dice, no te tardes en cumplirlas, dice. Entonces vemos nosotros, cuando Jonás dijo todo esto, Señor, como que dice... Ahora sí voy a ir a Nínive y voy a predicar, Señor, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Señor. Te lo prometo, pero sácame de aquí. ¿En qué situación estás? ¿Estás enfermo? ¿Estás en una cárcel? ¿Estás económicamente afectado? ¿Cómo estás? Y por eso dice entonces, cuando Jonás dijo todo esto, que le prometí al Señor, te voy a ofrecer sacrificios, te voy a cantar con acción de gracias y le voy a contar a la gente lo que has hecho conmigo, pero sácame de aquí, por favor. Entonces el Señor es muy fácil. Le dio orden al pez, al monstruo marino. ¿De qué tamaño sería el pez? Pues probablemente muchos creen que es una ballena por lo grande y entonces lo vomitó. Como que la ballena Jonás le dio dolor de estómago y lo arrojó a Jonás y lo arrojó en tierra firme. ¡Qué impulso! La ballena no podía acercarse tanto a tierra firme. Lo expulsó con tal fuerza y Jonás todo revolcado. Y ahí estaba Jonás ahora meditando. Por poco me muero, por poco me come.
por poco ese animal me hace daño. Y entonces, mire, cuando uno está afligido, cuando uno está arrepentido de la vida que ha llevado, porque hemos hecho cosas aún en el Evangelio, de las cuales nos tenemos nosotros que arrepentir. Escudriñemos nuestros caminos, dice la palabra. ¿Y qué? Escudriñemos nuestros caminos y volvámonos a Jehová. ¿Por qué está? Miren, nosotros preguntamos, ¿por qué será que me está yendo así? ¿Por qué será que en la calle gente que ni me conoce me maltrata? ¿Por qué será que me dan un trabajo y al mes me despiden? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque muchas veces creemos que nosotros, como somos cristianos, no nos va a pasar absolutamente nada. Al contrario, el estatus, la marca para el cristiano es más alta que para el inconverso. Y entonces la palabra es: volvámonos al Señor. Volvámonos a Jehová. Y entonces ahí estaba Jonás, revolcado en la orilla, y vino la palabra del Señor por segunda vez a Jonás. Mire qué lindo, porque Dios nunca deja de hablarnos. Dios es un Dios que siempre nos está dando oportunidades, diciéndole: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te voy a decir. Todavía no le había dicho que iba a decir él. Jonás no quería ir a Nínive. ¿Por qué razón? Porque ahí había gente que había matado. ¿Sabe qué hacían estos con los prisioneros de guerra? Les quitaban la cabeza, los ponían en un palo y eran sus trofeos. Era un pueblo sumamente pagano. Habían familiares, habían judíos, habían israelitas que esto les había acontecido. Entonces Jonás, ¿qué era lo que pensaba? ¿Cómo piensa usted y cómo pienso yo? Que se mueran. Pero mire, hubo una canción en los años pasados que decía: que se mueran los feos. Y dijo: no, 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 dijo Dios, déjenme a los feos para mí. Y desde entonces alabamos y glorificamos el nombre del Señor. Así estaba Jonás. Y ahora Dios le dice: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Por eso es que tenemos que hablar de la palabra. No puedo venir a contarle historias. No puedo venirle a leer un libro. Eso, no puedo traer un bestseller para leérselo. Sino tengo que... Dios habla. Y Dios habla hoy también a través de su palabra. Y entonces, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré, lo que yo te voy a decir. Qué lindo, porque los profetas, mire, les hablaba el Señor y ellos decían lo que Dios les decía que dijeran. Valga la redundancia del término. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. ¿Cómo se llama eso? Obediencia. Por eso, si el Señor le habló que usted tiene que pedirle perdón a alguien, pídaselo. No, es que a mí me ofendieron, a mí me tienen que venir a pedir perdón. No, al que más sabe, más se le demanda. Y probablemente el que lo ofendió no es cristiano, pero usted sí, y yo, y nosotros tenemos la verdad, y ellos ni siquiera la conocen. Jonás se levantó, fue a Nínive. ¿Cómo? Conforme a la palabra del Señor. Después del trato se volvió obediente. Mire, mire para qué sirven los tratos. Para hacernos obedientes a la palabra del Señor. Ay, no, mejor obedezcámosle al Señor.
no sea que pueda venir un trato a tu vida. Mejor obedezcámosle al pastor. Pues si no quiere obedecerle al pastor, no le obedezca. Obedezcamos la palabra de Dios, porque Dios nos pastorea. ¿Sabe cómo? A través de su palabra. Y Nínive, dice, era una ciudad sumamente grande, una gran ciudad. Dice aquí la palabra. Una gran ciudad era grande para Dios, porque era una ciudad que más o menos tenía como unos cuantos kilómetros, tal vez unos 96 kilómetros, unos 90 kilómetros de circunferencia. De circunferencia, no era una, pero para Dios era una ciudad grande, porque los pensamientos de Dios son diferentes a nuestros pensamientos. Y entonces dice que Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba, uy, qué obediente, proclamaba diciendo, dentro de 40 días Nínive será arrasada. Él no vino a predicar salvación, él vino a predicar destrucción. Oiga, dentro de 40 días Nínive será arrasada, dice la palabra de Dios aquí, mire. Entonces, ¿por qué nos habla de esto? Dice acá. Y entonces, por eso es que preguntaban cosas en el tiempo. Mire, para algunos es poco creíble porque le hablo de un pez que se lo tragó, que lo echó afuera. Parece caricatura, parece que fuera un evangelio para niños. Pero le tengo algo en que usted debe de reparar. ¿Por qué Jesús lo puso como ejemplo? Se lo voy a demostrar. Mateo capítulo número 12. No vaya a su Biblia, yo tengo aquí la mía, anótelo si quiere y después usted lo busca, porque no se quede solamente con lo que yo digo. Mateo capítulo 12, versículo 39. Oiga, voy a leer desde 38. Entonces le respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo, Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Pedían señales. Vale, muy bien. Pero respondiendo él les dijo, una generación perversa y adúltera demanda señal. Ah, el pecador usted. Que me aparezca Dios, pues. A ver si existe. Demostrame que Dios existe. Mire, y entonces el Señor le dice, una generación perversa y adúltera. Las generaciones no han cambiado. Yo era esto que dice aquí la palabra y no me avergüenza decirlo. ¿Sabe por qué no me avergüenza? Porque si en esto yo puedo exaltar el nombre del Señor, lo seguiré diciendo. Una generación perversa, adúltera, demanda señal. Ninguna señal se le va a dar, sino la señal de Jonás, el profeta. Vaya. Cuando Jonás llegó a Nínive, mire, ¿y cuál era? Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, porque Jonás es una representación de Cristo Jesús. Jonás al tercer día fue arrojado. Bueno, entonces el Señor Jesús está trayendo esta palabra para decirle, porque el pecador quiere ser convencido con los atributos, que se me aparezca Dios, que haga Dios tal cosa y entonces voy a creer en Él. La señal de Jonás, por eso no creían en Jesús. Porque cuando Jonás les contaba, es que yo estuve 3 días y es que yo estuve 3 noches en el vientre de un pez y una ballena, el pez ese me arrojó a la tierra. ¿Usted cree que le creían? No le creían. Por eso la palabra está insistiendo acá y dice, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán. Los de Nínive,
porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y mirad, algo más grande que Jonás está aquí. ¿Y dónde está? Jesús, no, ese es el hijo del carpintero. Y entonces, por eso Jonás entonces llegó a los habitantes de Nínive y les dijo, dentro de 40 días Nínive será destruida, será arrasada. ¿Y sabe qué hicieron? No vieron milagros. A ellos no les predicaron del diezmo, de lo cual hacemos énfasis a cada rato. No les predicaron de las ofrendas. Y los habitantes de Nínive creyeron en Dios. ¿Y sabe qué hicieron? Proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio. Se pusieron un saco grande, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono. Oiga, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. ¿Qué hizo ese rey? Se humilló. Pero tú no quieres humillarte, pero tú no quieres rendirte ante el Señor. Y vino el rey e hizo proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey de sus grandes, diciendo: ni hombre, ni bestia, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna, ni pasten, ni beban agua. Los metió en un ayuno hasta el ganado, y cúbranse de cilicio hombres. ¿Qué estaba diciendo? Humíense, humillémonos delante de la presencia de Dios. ¿Y sabe qué? Clamen a Dios. ¿De dónde sacó este rey estas palabras? Clamen a Dios con fuerza y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Quién sabe, quizá Dios se vuelva y se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. ¿Y sabe qué pasó? Y Jonás, bien bravo, Dios los perdonó ante lo que hicieron. Un pueblo ignorante, un pueblo que obedeció y no sabía cómo agradar a Dios, y se pusieron un saco de cilicio para una ropa para humillarse, y se metieron en ayuno y así querían agradar a Dios, y Dios los dio desde su trono. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Los perdonó. Y cuando los perdonó, porque se metieron en un ayuno, y a sus animales también los metieron en un ayuno, y dice que se tiraban ceniza encima como señal de que todo se había terminado. Pero hay esperanza, porque Cristo Jesús está todavía vigente, está todavía vivo, no ha muerto ni morirá, y hay esperanza para tu vida. Y ahora ahí estaba. Quizá, quién sabe, quizá Dios se vuelva y se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Tú que estás enfermo, tú que estás escaso, tú que estás pasando problemas, cambiemos el rumbo. Y te digo algo. Dice la palabra que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero como estos no lo conocían, pero Dios no le quiere hacer mal a la humanidad, sino le quiere hacer el bien. Dios no está arrepentido de haberte hecho. Dios no está arrepentido de que camines en su tierra. Dios no está arrepentido de darte de comer. No. Dios te está extendiendo su mano todo el día y te dice, a través de Cristo Jesús y a través de su palabra: vengan a mí. ¿Quiénes? ¿Los que tienen dinero? No. Los cansados, los fatigados, los que no tienen nada, los angustiados. ¿Quién quiere a esa gente? ¿Quién quiere a los fatigados? ¿Quién quiere a los angustiados? ¿Quién quiere a los que no pueden dar nada? El único que los ama, el único que los quiere, se llama Dios. Y para ello envió a su Hijo amado Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre Santo, en el nombre de Jesús, si esta palabra, Señor, la has dirigido tan solo a un corazón
para que se arrepienta, para que se reconcilie contigo en el nombre de Jesús. Yo te digo, pídele perdón al Señor y dile, Señor, me arrepiento y me reconozco pecador y necesito que me perdones de todos mis pecados. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, en este momento. Amén y amén.